Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. El idioma de este video ha sido traducido mediante traducción de IA a través de HeyGen. Aunque nos esforzamos por la precisión, la traducción puede no ser completamente exacta o reflejar la intención y el significado originales en todos los casos. Agradecemos su comprensión mientras trabajamos para hacer este contenido más accesible mediante traducción asistida por IA. Bienvenidos al tutorial de salidas de informes de GPX. En esta grabación consideraremos las salidas de informes opcionales que están disponibles en GPX. El panel de configuración de salida se encuentra en la vista de ejecuciones y te permite seleccionar qué datos se exportan a Excel y el formato de la salida. Las configuraciones que describiré están disponibles para todos los tipos de ejecución, aunque las ejecuciones de optimización tienen opciones más limitadas. La primera opción, guardar datos en caché para análisis, te permite seleccionar cuántos datos de la simulación se guardan para mostrarse dentro de la interfaz de GPS. Todo guardará todos los datos, mínimo guardará las curvas de concentración plasmática versus tiempo, junto con algunas teorías que capturan la absorción y las estadísticas, y ninguno no guardará ningún resultado para visualizar en la interfaz. Las diferencias pueden observarse cuando la simulación ha finalizado y la interfaz cambia a la vista de análisis. He creado 3 ejecuciones usando la misma simulación cada vez, pero variando la opción de guardar datos en caché para análisis. Así que puedes ver que tengo una para ninguno, una para todo y una para mínimo. Al navegar a la vista de análisis, puedes ver que cuando se utiliza la opción de caché en ninguno, todas las vistas clave están vacías. Si luego cambiamos a todo, todas las vistas se llenan como cabría esperar. Y la opción mínimo muestra la curva de tiempo de CP, las gráficas de absorción, disolución y de absorción regional, como se esperaba. La gráfica de distribución sistémica está vacía y la gráfica de eliminación tiene una sola línea que representa la masa eliminada desde el epitelio intestinal. Si ahora cambiamos a la vista de resumen, puedes ver que las 3 opciones proporcionan una vista de resumen completamente poblada. Por lo tanto, seleccionar mínimo o ninguno puede ahorrar memoria al realizar ejecuciones con un gran número de simulaciones. Por ejemplo, al ejecutar muchos compuestos diferentes en una aplicación de tipo DMPK de descubrimiento o al hacer una simulación de una gran población, permitiéndote aún así exportar cualquier resultado que elijas a Excel, además de poblar la vista de resumen y proporcionarte estadísticas de tu ejecución. Volviendo a revisar las otras opciones, el interruptor de habilitar salida determina si se crea un archivo de Excel. La configuración que aparece a continuación se guarda con tu proyecto, por lo que este interruptor te permite desactivar la salida a Excel sin perder todas tus selecciones. El formato de salida determina la estructura del archivo de Excel que se crea. Se pueden seleccionar y exportar varios formatos en una sola ejecución. Para este ejemplo, seleccionaremos solo el formato de salida estándar, ya que las diferencias solo son realmente evidentes cuando se seleccionan perfiles. El tipo de resultados te permite elegir si deseas exportar las entradas de la simulación, los perfiles o el resumen. Nuevamente se pueden hacer múltiples selecciones y para este ejemplo voy a seleccionar las entradas y el resumen. La selección de perfiles te permite exportar todos los perfiles que GPX puede generar o seleccionar los perfiles que necesitas para la simulación individual, pero hablaremos más sobre eso más adelante.
Por último, la organización del archivo determina si cada simulación de la ejecución se exportará en un Excel individual o si todas las simulaciones se incluirán en un solo archivo de Excel. Vamos a elegir la opción compuesta para este ejemplo, así que solo se generará un único archivo de Excel. Voy a seleccionar un par de simulaciones más y luego ejecutaremos esta corrida. Una vez que la interfaz cambie a la vista principal, sabrás que tu archivo de resultados está listo visualizado. Los archivos de Excel se almacenan en la misma carpeta que tu proyecto GPX. GPX crea una carpeta que tiene el mismo nombre que tu corrida y dentro de ella encontrarás tus archivos de resultados. El formato de nombre para los archivos compuestos es el nombre de la corrida, el tipo de salida y luego la fecha y la marca de tiempo, lo que significa que puedes generar múltiples corridas dentro de la misma carpeta sin sobreescribir ninguno de tus resultados. Si abrimos ese archivo de Excel, podemos ver qué contiene en su interior. En la hoja de resumen puedes ver los parámetros pK resumidos junto con la fracción absorbida en las diferentes regiones del tracto gastrointestinal. Cada simulación tiene una hoja de Excel de entrada y todas están organizadas de la misma manera, así que hoy solo veremos una. Están organizadas según la interfaz, con secciones para las propiedades del compuesto, los esquemas de dosificación, y los datos de entrada del tipo de fisiología. Las propiedades seleccionadas para la configuración de la simulación están en su propia sección, por ejemplo, el modelo ASF usado. Las propiedades fisiomoleculares también están en su propia sección. Junto con el tracto gastrointestinal, las propiedades fisiomoleculares y los resultados que obtengas dependerán de la configuración de simulación que hayas utilizado. Por ejemplo, en esta ejecución he utilizado un modelo compartimental. Si hubiera seleccionado un modelo PBPK, entonces esta sección sería reemplazada por una sección llamada PBPK y, además, se añadiría una sección de propiedades fisiomoleculares PBPK al final. Volviendo a GPX, si seleccionamos los perfiles junto con los perfiles seleccionados, empiezas a ver el selector de series con el que ya estás familiarizado en DeepView o cuando eliges parámetros para la optimización. Allí nuevamente puedes buscar las curvas que deseas seleccionar o simplemente puedes borrar la búsqueda de los libros, presionar Enter y entonces obtendrás todas las curvas disponibles para que puedas desplazarte y seleccionar. Así que he seleccionado 3 curvas que son visibles en esta tabla a la derecha. He seleccionado la concentración en plasma, la depuración renal de masa y la masa presente en estado disuelto en el duodeno. Pero puedes ver que solo he seleccionado para una de mis simulaciones que tengo en mi ejecución. Por ahora, simplemente vamos a deseleccionar propranolol y concentrarnos en atenolol y brick dust, así que sí necesitas hacer estas selecciones de curvas para cada simulación individual. Así que si volvemos a cambiar a brick dust, podemos expandirlo, encontrar la masa presente en estado disuelto en el duodeno y luego buscar, como hicimos antes, la concentración en plasma y la depuración renal. Ahora vamos a ver todos los diferentes formatos de salida para este ejemplo, así que podremos empezar a notar la diferencia y vamos a cambiar la organización de archivos a individual y ejecución. Nuevamente, una vez que la interfaz se ha cambiado, puedes ver que las salidas de tu simulación estarán disponibles para su visualización. Así que, de nuevo, abriremos los 4 formatos de archivo para solo una de las simulaciones y puedes ver que esta vez la denominación se hace de manera diferente.
Así que en lugar del nombre de la ejecución, ahora tenemos el nombre de la simulación, seguido por el tipo de salida, seguido por la fecha y la marca de tiempo. Así que comenzando con la salida de Kiwi, puedes ver que, como solo seleccionamos perfiles, solo tenemos una hoja de Excel dentro de nuestro archivo. Los encabezados son compatibles con el software Kiwi y los perfiles están apilados uno encima del otro. Pasando a la salida estándar, esta tiene una disposición de archivos diferente a la de QE que acabamos de ver. Aquí tenemos 3 hojas de Excel diferentes, una para la masa en el tracto gastrointestinal, una para la masa en sistémico y una para la concentración en sistémico. Así que las 3 curvas que hemos seleccionado están divididas entre las 3 hojas. Tenemos el duodeno en la hoja de masa gastrointestinal, tenemos la depuración renal de masa bajo la hoja de masa sistémica y luego tenemos la concentración en el plasma en la hoja de concentración sistémica. El formato Monolix, nuevamente, tiene encabezados compatibles con el software Monolix y otra vez los perfiles están apilados, así que avanzamos desde lo disuelto en el GDNM, luego a través de la depuración renal hasta la concentración en plasma. Y finalmente el Win-on-Lin. El formato es el mismo que el de la salida estándar, con la excepción de esta hoja adicional donde se puede ver el perfil temporal DCP, presentado en un formato que es utilizable por Win-on-Lin. Así que la opción final es exportar todos los perfiles. Para esto, simplemente voy a elegir el formato de salida Monolix y Win-on-Lin, mantener la organización de archivos como individual y comenzar la ejecución. Esto tomará un poco más de tiempo porque obviamente hay muchísimos perfiles disponibles en GPX y todos esos deben ser escritos en los archivos de Excel que hemos seleccionado para exportar. Mientras se realiza ese proceso, también quiero llamar su atención sobre el hecho de que, incluso si la configuración de salida está establecida en ninguna, algunos tipos de ejecución sí generan un archivo de Excel, concretamente la optimización, el PSA, la simulación poblacional y el WIBE. Y nuevamente encontrará estos archivos de salida dentro de una carpeta que lleva el nombre de su ejecución. Sin embargo, una nota rápida. Estos archivos no tienen la marca de tiempo, así que deberá asegurarse de editar el nombre si desea realizar múltiples ejecuciones con el mismo nombre. Pero ahora nuestra ejecución ha finalizado, así que nuevamente podemos volver a nuestra carpeta y ver que ahora tenemos los archivos de Atenolol y Brickdust, Win-on-Lin y Monolix que acabamos de solicitar para ejecutar. Así que si vuelvo a abrir el archivo de Atenolol, porque el archivo de Brickdust estará organizado de manera similar, puede ver que para Win-on-Lin tenemos el mismo formato de tiempo CP, que es compatible con Win-on-Lin, pero ahora tenemos hojas de cálculo adicionales que cubren la masa total, donde puede ver algunas de las curvas que conforman la disolución de absorción. Así que tiene el total disuelto, el total absorbido y el total en la vena porta. Tenemos la masa sistémica que vimos antes, pero esta vez con más curvas, así que la masa en la circulación sistémica junto con la masa de depuración renal, etcétera, etcétera. Tenemos la misma masa gastrointestinal que vimos antes, pero nuevamente con muchas más curvas, así que tienes todo lo disuelto y no disuelto en todas tus secciones gastrointestinales y otros aquí. La concentración gastrointestinal también se muestra ahora, así que la concentración disuelta en el estómago y nuevamente tienes una serie de curvas adicionales, cada una con su propia columna de tiempo. Y finalmente tienes la concentración en el sistema sistémico, es decir, la concentración en la sangre, el plasma, la concentración libre está disponible, tu CMX dentro de la circulación sistémica, etcétera, etcétera. Pasando a los Monolix nuevamente, como antes, solo tenemos una hoja de cálculo. Y nuevamente los perfiles están apilados uno encima del otro.
Así que puedes ver que al recorrerlos tenemos muchas curvas, todas mostradas una tras otra. Así que esta hoja de cálculo ahora tiene 8093 filas. El número de filas dependerá de la configuración de tu simulación, porque algunas simulaciones generan más curvas que otras, y también del número de puntos de tiempo que el integrador determina que es mejor para capturar la simulación que le has pedido que ejecute. Espero que esto cubra los puntos principales sobre las capacidades de generación de informes de salida para GPX. Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web o envíenos un correo electrónico a las direcciones que puede ver en pantalla. Muchas gracias.